Hola, ¿cómo están todos? Parashá Balak, de la doble porción de Balak, de Jucat Balak. Vamos a hablar sobre Bilam, tema que se ve en esta Parashá Balak. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿Era Bilam realmente un chico malo? Y esto puede sorprendernos porque si leemos la Parashá Balak, donde se habla sobre este personaje Bilam, si la leemos con cuidado, eh, tendríamos tal vez algunos problemillas para identificar cualquier transgresión específica que Bilam haya cometido. De hecho, la ira de Dios con su decisión de viajar con los mensajeros de Balac, como nos lo relata el capítulo 22, versos 12 y el 22, sugiere que sus verdaderas intenciones pueden haber sido maldecir a Israel. Pero sin embargo, este hecho puede probar exactamente lo contrario, que Bilam es un hombre de gran estatura, porque después de todo, una y otra vez Bilam supera su deseo personal de maldecir a Israel y los bendice en su lugar, exactamente como Dios le ordena. ¿Sí? De hecho, su bendición final a Israel parece haber sido su propia iniciativa. Entonces, ¿por qué Hazal, los sabios de bendita memoria, citan a Bilam como el arquetipo de Rasha, ¿sí? De una persona malvada, de un malvado? Simplemente porque por una vez tener malas intenciones. Vamos a intentar responder a estas preguntas. Y como mencionamos anteriormente, en la Parashá Balak es difícil identificar algún pecado específico que cometa Bilam. De hecho, cuando la parashá termina, uno se queda con la impresión de que Bilam pudo haber sido incluso un individuo justo y temeroso de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de emprender su viaje, Bilam se asegura de dejar absolutamente claro a los mensajeros de Balac que no se va a desviar ni un ápice de lo que Dios le diga que debe de hacer, ¿sí? Como lo marca el verso 18 del capítulo 22. Y más tarde, a su llegada a Moab, Bilam en realidad bendice a Am Israel en lugar de maldecirlos, precisamente como Dios le ordena, ¿sí? Y de hecho las bendiciones de Bilam son tan pro Israel que al final de la historia Balac se enoja tanto que básicamente le dice a Bilam que se pierda. En el capítulo 24, versos 10 y 11, la ira de Balac se encendió contra Bilam y juntando sus manos, Balac le dice a Bilam, te pedí que maldijeras a mi enemigo y en cambio lo has bendecido 3 veces. Luego, como si no hubiera decepcionado lo suficiente a Balac, el discurso de despedida de Bilam a Balac incluye una dura predicción de cómo Israel algún día derrotará a Moab y a Edom en la batalla. Y finalmente todo termina cuando Bilam se levanta y se va a su tierra natal. Y Balac también se fue, nos dice el capítulo 24 en el verso 25. Claramente, cuando la Parashá Balak llega a su conclusión, nos queda la impresión de que Bilam y Balak se separaron en términos de no hablarse. Bilam, el leal profeta de Dios, regresa a casa dejando a Balak con las manos vacías. Y seguramente si esta hubiera sido la única historia en el Humash sobre Bilam, sería bastante difícil juzgarlo como un rasha, como un malvado. En este comentario, vamos a ver cómo la fuente principal de la visión negativa de Hazal, de los sabios de bendita memoria sobre Bilam, puede estar enraizada en una historia diferente, una que se registra más adelante en la Parashá Matot, donde la Torah nos habla de la muerte prematura de Bilam. Vamos a comenzar mostrando cómo la historia en la Parashá Matot forma la continuación de la historia de la Parashá Balak. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se ve a Bilam y la guerra con Midian. Recordemos que inmediatamente después de la historia de Bilam en los capítulos 22-24, encontramos la historia del pecado de los Bené Israel con las hijas de Moab y de Midian en el capítulo 25. Y aunque la Torá no especifica quién instigó este pecado, quién fue el artífice para que el pueblo de los hijos de Israel pecaran con las hijas de Moab y de Midian,
Este, la yuxtaposición de estas dos historias ya sugiere una conexión temática, ¿sí? Y debido a su pecado, los Bene Israel son castigados con una terrible plaga. Pero finalmente son salvados por el celoso acto de Pinjas, como lo vemos en el capítulo 25, versos 1 al 9. Al final de todo este incidente, Adonai ordena a los Bene Israel que deben de vengarse de los Midianim, ¿sí? Es decir, que deben de lanzar un ataque de represalia en contra del pueblo de Midian. Y en su breve detalle de la batalla contra Midian, que vemos en la Parashá Matot, la Torá nos informa casi inmediatamente que Bilam es muerto junto con los 5 reyes de Midian. ¿Por qué Bilam es ejecutado? ¿Era un oficial en el ejército de Midian o simplemente estaba atrapado en el fuego cruzado? La Torá no nos dice explícitamente por qué fue asesinado. Ciertamente quiere que sepamos que en verdad merecía la pena de muerte junto con los otros líderes de Midian. Y para comprender la razón subyacente debemos de realizar un análisis rápido de la historia que sigue cuando Moshe Rabenu se encuentra con los oficiales que habían regresado de esta batalla. Ahí podemos prestar atención, una especial atención, a la sección donde Moshe censura y llama la atención a los oficiales militares por llevar cautivas mujeres, notando cómo y por qué menciona a Bilam en esta censura. Nos dice en el capítulo 31, verso 14 al 16, dice, y Moshe se enojó con los oficiales militares, diciendo, ¿por qué dejasteis vivas a las cautivas? Dios en el asunto de Peor causando una plaga. ¿A qué se refiere Moshe cuando menciona Dabar Bilam? Del contexto de estos pesukim parece bastante claro que Dabar Bilam se refiere al consejo de Bilam de usar a las hijas de Moab y de Midian para atraer a los Bene Israel hacia la adoración de los ídolos de Baal Peor. ¿Sí? Y si esta suposición es correcta, entonces la conexión entre estas dos parashot, ¿sí?, se vuelve clara. Fue Bilam mismo quien instigó todo el incidente del pecado con las hijas de Moab. Fue su idea atraer a los Bene Israel a pecar. Bilam estuvo tan involucrado en este complot que todo este incidente está asociado con su nombre. Además, a partir de la mención muy casual del consejo de Bilam en la censura de Moshe a los oficiales, parece que la participación de Bilam en este plan es de conocimiento común de todos. En otras palabras, Moshe da por sentado que los oficiales militares saben a qué se refiere cuando habla del consejo de Bilam. Por lo tanto, todos parecen saber que Bilam fue el instigador detrás de este complot tortuoso. Por lo tanto, cuando Bilam es ejecutado, no es porque alguna vez tuvo la intención de maldecir a los hijos de Israel. Bilam es declarado culpable porque fue él quien orquestó todo el plan del pecado de los hijos de Israel con las hijas de Moab. Entonces, ¿qué fue lo que llevó al repentino cambio de opinión de Bilam? ¿Por qué después de bendecir al pueblo de Israel se da la vuelta y orquesta su desaparición? ¿Por qué el consejo de Bilam fue simplemente un consejo de última hora para Balac antes de irse? No lo parece esto. Recuerden que en la Parashá Balac, que cuando Bilam fue despedido, él y Balac no estaban exactamente hablando, no quedaron en buenos términos. Además, ¿qué está haciendo Bilam en Midian? ¿No se había ido ya a su casa? Bueno, antes de que podamos responder a estas preguntas, primero debemos de determinar de dónde es Bilam. Y aquí es donde vamos a entrar a una pequeña lección de geografía bíblica. El pueblo natal de Bilam. ¿Cuál era el pueblo natal de Bilam? Para comprender mejor el verdadero carácter de Bilam, primero debemos establecer dónde vivía o establecer que Bilam vivía en Mesopotamia, ¿sí?
vivía muy lejos de Moab y de Midian. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por los pesukim, por los versos iniciales de la parashá, que nos dice que Balac envió mensajeros a Bilam ben Beor, a la ciudad de Peteor, que está junto al río, para llamarlo. En el Humash, la frase el río Hanahar generalmente se refiere al río Éufrates, es decir, Nehar Prat, el río principal que fluye a través de Mesopotamia. Y esta suposición se confirma en el Sefer de Barim, en una breve referencia a Moab y a Midian, o mejor dicho a Moab y a la historia de Bilam. ¿Sí? Dice, y porque contrataron a Bilam ben Beor de Peteor Aram Naharaim, Aram, que significa ubicado entre, ¿sí?, los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Además, la bendición de apertura de Bilam establece específicamente que vino de Aram, del este, donde actualmente se ubican Siria e Irak. De Aram, Balac me ha traído, de las montañas del oriente, nos dice Bilam en el capítulo 23, verso 7. Y ahora debemos demostrar cómo el hecho de que Bilam residiera en Mesopotamia afecta cómo entendemos algunos eslabones perdidos en la historia, y eso nos da la pauta para entender toda la historia. El regreso de Bilam. Hay que recordar de la conclusión de la Parashá Balak que Bilam había regresado a su casa, es decir, a Mesopotamia, después de haber bendecido 3 veces a los Bené Israel en lugar de maldecirlos. Y sin embargo, poco tiempo después encontramos que Bilam está de vuelta en el vecindario, ¿sí?, cuando los Bené Israel pecan con las hijas de Midian. Por lo tanto, debemos de concluir que después de que Bilam hubo regresado a su casa, él regresó a Moab, es decir, regresó por segunda vez. Entonces, ¿qué motivó el largo viaje de Bilam de regreso a Moab? ¿Por qué estaba Bilam tan interesado en dar consejos a Moab y a Midian, que sabía que harían que los Bené Israel pecaran? Y la respuesta es sorprendente, pero es simple. Bilam, el profeta, se fue a casa. Pero Bilam, el consultor, el asesor, regresó a Moab. Vamos a explicar esto. El mismo hecho de que Bilam luego regrese a Moab prueba que su verdadera intención todo el tiempo fue maldecir a los Bené Israel. Sin embargo, como profeta, hablando profesionalmente, no podía hacerlo, porque ¿cómo podría maldecir a quien Dios mismo no maldice? Como lo dice el capítulo 23, verso 8. Sin embargo, aunque puede ser fiel a Dios como un profeta profesional, es mucho menos fiel a Dios como persona. Parece ser como si el deseo de Bilam de causarle daño a los Bené Israel fuera tan grande que busca una vía diferente para provocar su desaparición. En lugar de usar sus habilidades proféticas, esta vez Bilam usa su conocimiento profético para crear una situación en la que Dios mismo maldeciría a Am Israel. Como se refleja en su bendición a los Bené Israel, Bilam, el profeta, reconoce la relación especial entre Dios y su nación. Él entiende completamente por qué Dios no le permite maldecirlos, porque es su voluntad que los Bené Israel cumplan su propósito divino de convertirse en la nación especial de Dios. Por otro lado, Bilam encuentra una escapatoria, encuentra por dónde atacar. Porque siendo un profeta también se da cuenta de que si los propios Bené Israel fallaran en su obediencia a Dios, él mismo los castigaría. En otras palabras, esta nación especial no podía ser maldecida sin alguna razón. Sin embargo, si pecan, Dios tendría amplias razones para castigarlos. La conclusión de Bilam es astuta: hacer que los Bené Israel sean malditos haciéndolos pecar. Bilam finalmente encontró un método para maldecir a los Bené Israel y le aconseja a Moab y a Midian
que hagan pecar a los Bene Israel. Esta puede ser la razón subyacente por la que Hazal, los sabios de bendita memoria, consideran a Bilam el arquetipo de Rasha, ya que utiliza su comprensión profética, ese rasgo especial que Dios le dio para promover sus propios deseos en lugar de seguir la voluntad de Dios. En un sentido general, tomar cualidades especiales dadas por Dios y usarlas de manera inapropiada puede considerarse la forma de vida de los malvados. Y vamos a hacer una comparación entre Abraham y Bilam, ¿sí? Porque a Bilam Bilam es el arquetipo de un rasha, pero Abraham es el arquetipo de un tzadik, ¿sí? En la Mishnah, en Pirkei Avot 5:22, no solo se le llama Bilam el rasha, sino que también se le compara con Abraham, como decíamos, ¿sí? Son comparados estos dos hombres. Quien tenga los siguientes tres rasgos está entre los Talmidim, entre los discípulos de Abraham. Y quien tenga los siguientes tres rasgos estará entre los Talmidim de Bilam Harasha, ¿sí? La Mishnah nos dice: quien tenga estos tres rasgos es discípulo de Abraham, se compara con Abraham. Quien tenga estos tres rasgos se compara con Bilam, el Rasha. ¿Cuáles son esos tres rasgos? A Bilam se le adjudica el mal de ojo, un espíritu arrogante y un alma codiciosa. A Abraham se le adjudica buen ojo, espíritu humilde y un alma mansa. Si lo vemos y lo comparamos, totalmente diferente uno del otro. Y tanto Abraham como Bilam son hombres de reconocida estatura espiritual. Sin embargo, Bilam explota esta cualidad para su propio orgullo y para su propio beneficio personal, mientras que Abraham Avinu utiliza esta cualidad para perfeccionarse él y perfeccionar a los que lo rodean. Un rasha, según Hazal, es alguien que aprovecha los rasgos y habilidades que Dios le ha dado para un propósito indigno. Un discípulo de Abraham Avinu es aquel que aprovecha estas cualidades para un propósito divino. En el Humash encontramos varios paralelos textuales entre Bilam y Abraham Avinu que respaldan esta comparación, y vamos a señalar solamente dos, ¿sí? Abraham, en el capítulo 12, verso 3 del Sefer Bereshit nos dice, el Eterno le dice a Abraham: y bendeciré a los que te bendigan, y bendeciré a los que tú bendigas, y los que te maldigan serán malditos, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De Bilam se dice: porque he sabido que el que bendigas será bendito, y el que maldigas será maldito. ¿Sí? En Abraham bendecirán a los que él bendiga, y maldecirán a los que él maldiga. Lo mismo que con Bilam. Aquel que Bilam bendiga será bendito, y aquel que Bilam maldiga será maldito. Aram Naharaim, la patria de estos hombres. La patria tanto de Abraham como de Bilam está en Aram Naharaim, que es el centro de la antigua civilización, ¿sí? Y de esto nos habla el Sefer Bereshit en el capítulo 24, verso 4 y verso 10, y en el Sefer Bereshit, capítulo 11, versos 27 y 31. Ahí nos habla sobre el lugar de nacimiento y la patria de Abraham. Y en el capítulo 23, verso 7, y en Devarim, verso 23, capítulo 5, nos habla sobre el lugar de nacimiento y patria de Bilam. Estos paralelos apuntan a este contraste temático entre Bilam y Abraham Avinu. Cuando los Bene Israel
la descendencia elegida de Abraham Avinu, está a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido para convertirse en una bendición para todas las naciones, se encuentran con un desafío final. Justo cuando la profecía de Dios sobre Abraham está a punto de hacerse realidad, Bilam, el profeta con la capacidad de bendecir y maldecir, junto con Moab, que son los descendientes de Lot, y con Midian, que son los descendientes de Ismael, hacen un intento de última hora para frustrar la realización de este destino. Y podríamos sugerir que esta confrontación puede ser el reflejo de un conflicto más fundamental. A diferencia del pueblo de Moab, cuyo temor estaba motivado por una amenaza práctica a su seguridad nacional, como ellos consideraban, el temor de Bilam a Am Israel pudo haber sido más ideológico. La misma existencia de Am Israel representaba una amenaza para el mismo Bilam. Bilam, como se refleja en sus 3 bendiciones, percibió el propósito divino de Am Israel, una nación destinada a llevar el mensaje de Dios a la humanidad. Y este mismo concepto novedoso de una nación de Dios amenazaba con transformar el status quo espiritual de la civilización antigua. Porque hasta ese momento, si había un mensaje divino para la humanidad, ese mensaje iba a ser entregado por individuos inspirados. Por ejemplo, hombres como el mismo Bilam. Y sin embargo, una vez que los Bene Israel se conviertan en una nación en su tierra, ese mismo propósito podría ser cumplido por una nación, en lugar de por un solo individuo. Y desde cierta perspectiva, esto mismo podría considerarse como una amenaza profesional para Bilam y para la sociedad que él representaba. En cierto nivel, esta confrontación entre Bilam y Am Israel continúa hasta el día de hoy. ¿Es posible que una nación, una entidad política, entregue un mensaje divino a toda la humanidad? Sí es posible. Pero si bien Bilam y sus discípulos continúan esforzándose por socavar este objetivo, sigue siendo responsabilidad de Am Israel, del pueblo de Israel, de esforzarse constantemente para lograr ese destino que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, marcó para Israel: ser luz para las naciones. Y nosotros, si nos consideramos como parte del pueblo de Israel, si nos consideramos como parte de ese pueblo elegido, debemos también esforzarnos día a día con llevar ese mensaje de luz a todos aquellos que nos rodean, hablando con nuestra actitud y hablando con nuestra boca. Shalom.